Entonces, a ver, ayúdeme. Señor Barahona, ¿cómo definió arete? Le escucho. Señor Barahona, a ver, vamos viendo. ¿Cómo define arete? Que arete era un concepto de la antigua Grecia que en forma general, De forma general, ¿qué definía? mande, ¿Qué definía? ¿Cuál es la definición? eh, no me acuerdo. Atento, atento, chico, atento. Por eso les estoy preguntando desde el principio de la clase. ¿Queda claro o no queda claro? No tengan miedo de decirlo. A ver, ¿quién quería hablar? Ya, ok. Vamos, María Cáceres. Defina arete. Estar atento, por favor, las personas que no han logrado llegar a la definición, por favor, anoten lo que se va diciendo. A ver. Arete tiene dos definiciones, que es virtud y honor. Ya, arete se la puede definir de dos formas, virtud y honor. Copiarán, por favor, estarán atentos de lo que estamos diciendo en clase. ¿Qué es la virtud, Natalia Lozano? La virtud en este concepto es para alcanzar algo mejor, que vendría siendo en el ser humano actúa como la sabiduría. En sí, la sabiduría. Ya, según Sócrates, la forma de llegar a ser virtuosos es la sabiduría, ¿sí? Para Sócrates es el concepto de la sabiduría. Y la virtud es cómo nosotros nos guiamos para poder ser mejores. Claro ahí, los que no copiaron, ¿están claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Arete. Para Sócrates es o se llega a esta consideración por medio del conocimiento, por medio de la sabiduría. Entonces, en cuanto a la virtud, en cuanto a esta consideración, el arete es directamente llegar a alcanzar las consideraciones más altas, la perspectiva, para lo cual está hecho, en este caso, el ser humano. Podemos definir. La propiedad que ocurre. Perdón, de nuevo. ¿Qué es la propiedad que ocurre? Es la propiedad que tenemos, es lo que estamos dotados, es estar dotado de cualidades, de estas excelentes cualidades, para poder hacer algo. Y estas cualidades son las que nos permiten llegar a ser lo que estamos destinados a hacer. En el caso de Sócrates, la virtud es, para Sócrates, la virtud era directamente la consideración de la sabiduría. En cuanto al honor, Granizo Steven, ¿qué era? ¿Cómo definíamos arete? No le escucho. ¿Qué dice Steven? No le escuché la pregunta. Ya, dijimos que arete tiene una doble significación, virtud y honor. ¿Qué era el honor? El honor era como El reconocimiento social. eso. Gracias. No, estar más arriba de los demás. No estar más arriba de los demás. De nuevo, si me ayuda, señor Pinto.
El reconocimiento social. El reconocimiento social. No se olviden, el reconocimiento social no es estar más arriba de los demás, sino que en la polis, las personas que la conforman me reconozcan. Es un reconocimiento que la sociedad me da, me genera. Por lo tanto, yo llego a ser virtuoso, llego al arete por medio de este reconocimiento. Porque el reconocimiento, ¿qué es? Que nos digan lo que estamos haciendo de manera correcta. Ahí se relacionan los dos sentidos. No se olviden sobre todo el término de la virtud en cuanto al arete, que es lo más importante porque determina cómo nos vamos a ir comportando, cómo debemos comportarnos para poder alcanzar a hacer eso que estamos destinados a hacer o que podemos llegar a hacer dentro de la propia polis. Para lo cual, como les digo, estos conceptos están interrelacionados. ¿Qué entendemos directamente por polis? ¿Qué es la polis? Ayúdeme, John Jairo. ¿Qué es polis? López, John Jairo. ¿Qué es polis? He tenido para el micrófono, dice, perdón. No hay problema. Esto refiere a los estados de antigüedad. ¿Cómo? A ver, repita, no lo entendí. Se refiere a los estados de antigüedad. ¿Qué estados de antigüedad? De los estados de Comunidades antigüedad. políticas. Son comunidades políticas. ¿Perdón? Nápoles es una ciudad-estado. Ya, por favor, anoten. No se olviden. La polis tiene que ver con la ciudad-estado. ¿Y cómo lo definirían? ¿Cómo definirían qué es una ciudad-estado? Sabemos que es una ciudad-estado. La polis es una carácter principalmente de una ciudad que tiene la conformación del estado. ¿Pero qué es? Definan qué es ciudad-estado. ¿Cuáles serían las características de esta ciudad-estado? Tiene un gran avance. ¿En qué sentido? ¿Avance en qué? ¿En qué? ¿En qué principalmente? Político. Ya, pero seguimos dando la vuelta. Está bien lo que dice, pero si me dice la polis es una ciudad que tiene un avance político, me quedo sin conclusión. Si la polis es la política es la polis, sigo sin conclusión. Falta algo más que me pueda definir. Sí tiene que ver, pero algo que me pueda ayudar a concluir de mejor manera. Si hablamos de algo político, ¿qué es lo político? Entonces, ¿de qué trata lo político? Si la polis es una ciudad donde hay un avance de carácter político, ¿qué es lo político? ¿De qué trata la política? Derechos humanos. Los derechos es una parte nada más. Es una parte. Pero en general, ¿de qué trata la política? Democracia. La democracia es una parte también, pero no es solo sobre la democracia. No es solo sobre los derechos. Son partes del estudio político. ¿Pero qué será? Se habló de democracia, derechos. ¿Qué se les ocurre? ¿De qué tratará la política? Pensemos, ¿qué será? ¿De qué se tratará? Son las decisiones que se toman para el bien de la ciudad. Ya. Son las decisiones que se toman para el bien de la ciudad. Entonces tiene que ver con la convivencia. ¿Cómo? Si hablamos de una ciudad-estado, un grupo de seres humanos pueden interactuar de una manera correcta sin que haya disputas
y que cada opinión de cada uno de estos individuos pueda ser escuchada. Es decir, principalmente hablamos del carácter de la convivencia. ¿Cómo podemos tomar acciones correctas, lo que se dijo anteriormente, para poder tener una convivencia armónica, para tener una convivencia estable? Ese es el sentido de la política. Ese es el sentido de la polis. Este concepto, que se traduce directamente como ciudad, hace referencia a esta entidad que recoge los altos principios de la existencia humana en cuanto a la convivencia. Por lo tanto, la ciudad estará determinada por cómo pueden tomarse esas decisiones. De eso trata la política. La política trata de tomar decisiones correctas para poder organizar estas ciudades de una forma armónica. No se olviden, concluyan eso. Eso es lo que trata la polis. La democracia, los derechos, solo son una parte de todo el criterio general. Ahí sí, cerrando esta temática, preguntas, dudas, por favor, las personas que todavía no les quede claro, pregunten. Y si no, vamos con lo que ya hemos definido, concluyendo los temas. No me interesa avanzar si es que no ha quedado claro alguna de las temáticas que hemos venido analizando. No podemos hacerlo a la profundidad que se desearía, ya que no tenemos el tiempo suficiente para estar puntualizando ciertas cosas, pero tienen que quedar las ideas por lo menos claras de manera general. No se olviden. Algo que sí les pido, traten de ir preguntando, que es parte propio de la filosofía. Vamos con el siguiente tema, cerrando ya la perspectiva de lo que son las consideraciones relacionadas en cuanto al pensamiento filosófico para explicar la sociedad. Hemos explicado la naturaleza desde los filósofos presocráticos, hemos explicado la consideración de la sociedad y vamos a hablar de las producciones del pensamiento en el contexto de la filosofía. Las producciones del pensamiento. ¿Cuál será el objetivo de esta clase? Por lo menos de lo que nos queda, analizar y comprender las diversas producciones del pensamiento. En este caso vamos a analizar dos. ¿Cuáles son? La música y el arte. En general, el arte. Para poder comprender el contexto del origen de la filosofía y el aporte que ha tenido, que no solo es un aporte tal vez al conocimiento de carácter científico, sino que a diferentes ámbitos de lo que es propiamente el conocimiento del ser humano. ¿Qué entendemos por arte? ¿Qué es el arte? ¿Qué será el arte? De expresión de emociones humanas. Bueno, tiene que ver con las emociones, sí. ¿Qué le caracteriza al arte? Que no todos son iguales, no todas las obras de arte son iguales. ¿Y por qué no todas son iguales? ¿Qué se le ocurre? ¿Por qué no todas son iguales? Porque cada persona tiene su diferente gusto y su diferente forma de hacer las cosas. Entonces, el arte dependerá necesariamente de la subjetividad, del punto de vista de cada persona, ¿sí? Esto sí es netamente subjetivo. Pero acuérdense, los filósofos pensaban que las cosas no pueden ser todo subjetivo. Tiene que haber un grado de objetividad, un grado donde las cosas se junten. Para los filósofos, entonces, si nosotros hablamos de arte, vamos a hablar de un estudio que no va a depender solo del criterio individual, por lo menos en una primera instancia. Y el estudio del arte en filosofía se llama estética. Así que por favor traten de evitar, si se van a cortar el cabello, qué sé yo, si se van a hacer las uñas, de llamarles estéticas. Porque ¿qué es la estética? La estética es el estudio filosófico del arte, ¿sí? Es cómo
El ser humano hace arte. A esto nosotros llamamos estética. Estudio filosófico del arte. Y aquí hay varias concepciones, ya las vamos a ir puntualizando. Hay varios elementos que los filósofos griegos han ido delimitando para considerar que algo es arte o no. La sociedad griega en la antigüedad, al igual que la romana, además del destacado ejercicio de la filosofía, se destacó también en los campos del arte. Y las producciones artísticas tenían un cierto sentido. Vamos a observar un video que nos permita comprender cómo se relaciona el arte y la filosofía. Vayan sacando ideas de lo que observen aquí. Un momento, dentro de las perspectivas, ustedes han podido ver de una forma rápida el video enuncia las consideraciones de lo que es el arte relacionado con las épocas. Porque era importante que lo vean, por lo menos dejé el video más allá de los griegos, para que puedan comprender a qué se refiere el arte. Expresa emociones, como se dijo anteriormente. Es de carácter subjetivo de la forma en la que el artista ve la realidad. ¿Qué más podemos sacar? ¿Qué más es el arte? ¿Qué más? Para los griegos el arte era el saber hacer. Ya vamos directamente con los griegos. No se olviden de esa explicación porque introduce el término de técnica y eso es importante. Pero ¿qué más era el arte? ¿Qué más entendieron ahí por arte? Es la forma de expresar los sentimientos o lo que siente una persona o las ideas de una persona. Ya, entonces tiene que ver con la emoción, con las emociones y con las ideas. Y cómo el ser humano las expresa, cómo las manifiesta. Eso podemos entender por arte. Cómo el ser humano, como el humano, expresa esta consideración, esta perspectiva, esta visión del mundo, cómo la va expresando, cómo la va delimitando. Eso no se olviden, que tiene que ver con esto, con este criterio el arte. Entonces, ¿qué va a hacer la filosofía? Estudiar cómo realmente el ser humano va generando esa expresión y cuáles son los elementos más importantes para poder comprender esta perspectiva. Ya se enunció anteriormente, ya enunciaron que para los griegos, y principalmente para uno de los filósofos griegos, para los griegos, ¿qué es lo importante? Principalmente el arte creado por los griegos está en íntima relación con el tipo de sociedad. Entonces, ¿con qué concepto se va a relacionar el arte, creen ustedes, de los que ya hemos visto anteriormente? Si se relaciona con el tipo de sociedad que ellos creen. ¿Con qué se relacionará? Con los conceptos que vimos al principio de la clase. ¿Con qué concepto de los que vimos al principio de la clase se relaciona entonces la perspectiva de arte para los griegos? Si para los griegos el arte está inspirado principalmente en la visión del tipo de sociedad que ellos quieren o ven. Concepto que habla sobre la sociedad, que habla sobre la construcción de la misma, de la convivencia. Díganlo rápidamente. ¿Qué concepto se relaciona con esto? ¿No? Me digan que no, si no nos está quedando claro las concepciones. Concepto que se relacionará con esta perspectiva de arte para los griegos. El concepto de polis. Necesariamente los griegos
Si están hablando del tipo de sociedad que quieren sobre el arte, si están hablando de darle sentido principalmente relacionado con el comprender, el entender sobre todo la sociedad y la belleza en el estatus social, tiene que ver con la polis. Necesariamente va a tener relación con ese concepto. Por eso, como les vuelvo a repetir, es importante que vayan comprendiendo los conceptos. En filosofía nosotros trabajamos con concepciones. No trabajamos a veces directamente con cosas concretas. Entonces es importante que se puntualice cada uno de los conceptos. Quede claro para poder avanzar, porque los conceptos se van interrelacionando en las consideraciones de filosofía. Vamos a terminar ahí. No se olviden los elementos que se vieron en el video. Por favor, la consideración sobre todo de técnica para poder continuar la siguiente clase. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bien, chicos, con eso